bueno, si no alcanzamos, grabamos de nuevo. Ayer con la gente de Vespertino vimos, según ellos, o según en realidad, según la delegada, me dijo que iban a tomar de la época clásica, que no lo habían evaluado, hacia adelante. Yo no sé si iban a tomar la época arcaica. En realidad la época arcaica no hay mucho que decir, ¿ya? Más el hecho importante ese de la Constitución Patricio Plebeya, del avenimiento de la República y cosas así. ¿Ya? Pero en la época clásica es como lo más importante y es como lo que le van a pedir. ¿Qué piden en la época clásica? Lo más saberse la historia, un poco cómo termina la época clásica, que inmediatamente acá lo dicen, y cuáles son las fuentes del derecho en la época clásica. ¿Ya? Por ejemplo, para ir más rápido y para no leer esto, porque ayer yo leí todo esto con la gente de Vespertino, lo más importante es de dónde abarca. ¿Ya? Lo principal acá es la época clásica, porque se va a desglosar en otras épocas. ¿Ya? O sea, me refiero a época clásica tardía, etcétera. O sea, se va a seguir subclasificando. Pero si la tomamos como un todo, partiría desde los comienzos de la crisis republicana, que empieza a ser crisis, el Estado republicano, perdón, la forma de gobierno republicano dentro de Roma, en el sentido que ya se hace muy difícil poder concebir con una multitud de gente que vivía en Roma, según el comercio y según todo lo que ustedes saben sobre el pretor peregrino, este derecho de gentes, ¿no es cierto? Las nuevas formas de cultos de las mismas personas que llegaban, empezaron a perderse las tradiciones en Roma, que es más o menos lo que yo les comenté al curso pasado, y a raíz de eso, y a raíz también de unos conflictos políticos que tenía el Senado con los mismos magistrados, eh, muere el sistema de gobierno republicano y pasa a tomar manos diferentes jefes o caudillos militares, ¿ya? Dentro de ellos el más importante es Julio César, ¿ya? Que forman a lo más dos triunviratos. Eso siempre los preguntan en la prueba. Bueno, en realidad los triunviratos es como una forma de gobierno eh, un poco basada en el poder completo, en tres personas, pero lo importante es que se sepan a lo menos el nombre de esas personas. De hecho, aparecen acá en el libro, mira, por ejemplo, aquí dice Licio, Craso, Seo Pompeyo y Julio César acuerdan asociarse en un triunvirato. ¿Te fijas? Eso los preguntan como, yo me acuerdo que lo preguntaron como selección múltiple. ¿Ya? De hecho, vale como 2 décimas. ¿Ya? Entonces no es mucho, pero quizás es importante saberlo. Ahora, ¿por qué el gobierno republicano, o sea, el gobierno republicano no da más? Por lo que le estoy hablando. Por la crisis si lo sintetizamos a todos, por la crisis de las viejas costumbres. ¿Ya? Roma empieza a tomar un helenismo importante en el sentido oriental, ya gracias al anexar diferentes provincias orientales, llega mucho el influjo oriental, ¿ya? Entonces empieza a tomarse en cuenta esta suerte de mejor gobernar con una sola persona, ¿no? De manera fuerte, con todos los funciones o poderes estatales dentro de una persona. Recordar que las funciones estatales estaban en la República divididas, ¿no? Estaba la potesta, la maiesta y la autoritas en distintas instituciones, ya sea el Senado con la autoritas, ya sea los magistrados con la potestas, la maiesta del pueblo, etcétera. Entonces, todo esto se va a llegar a juntar mediante muchas peleas en el Principado, que va a ser finalmente después del asesinato de Julio César, que venía a ser, digamos, que había vuelto de grandes batallas, y gracias a los triunviratos era como el único nombre que venía a tomar el puesto, pero nadie, como el Senado no quería, lo mandaron a matar, y luego de muerto asume su hijo adoptivo, que en realidad fue puesto por el mismo Senado, que sería Cayo Octavio. ¿Ya? ¿Qué sucede con Octavio? Octavio se aboca para él una transferencia de las viejas costumbres nuevamente para tranquilizar al pueblo romano, y hay un periodo de reformas en cuanto a burocracia gubernamental, en cuanto también al control jurisdiccional, o sea, me refiero a la capacidad de que los magistrados pudieran dictar órdenes, ¿no?
Esto ya no va a ser así. Todo va a emanar del príncipe, ¿ya? Eso es lo principal que ustedes tienen que entender, porque según en la época republicana y según lo que vimos acá, lo que va a producir ese quiebre va a ser las viejas costumbres que ya no son practicadas por los romanos, incluso se ve un desapego a toda la moralidad que ellos tenían, ¿ya? Y que era la base del sustento de su sistema. La base de la buena fe, a la confianza de las relaciones empieza a recaer y empieza a haber muchos asesinatos, muertes para tomar, digamos, el puesto. Bueno, acá aparece el tema de Octavio, ¿ya? Aparecen unos títulos, Pontífice Maximus, Príncipe Senatus, otros potestas, Imperium, Preconsulares, etcétera, jefe del ejército, ¿no? También se atribuye el poder del tribuno de la plebe, ¿ya? Como para interponerse ante cualquier orden, ¿no? Y no poder llevarse a cabo. Lo más importante del Principado también es que Octavio reforma, ¿no? Nuevamente la República y la transforma en un principado. Eso quiere decir que todo el poder se agrupa en una sola persona nuevamente. Y lo que va a determinar que la libertad de los romanos sea mermada, o sea, va a ir cayendo, ya no va a ser la misma libertad, ¿ya? Porque la libertad dentro de un sistema de gobierno republicano es total, en el sentido de que las personas pueden ser elegidas con cargos públicos y también pueden votar para ser elegidas. Tienen los llamados derechos civiles y políticos. Y en tal sentido son libres. También libres en su patrimonio. Y los que no estén sujetos a patria potestas van a ser libres en todo lo que corresponda a negocios jurídicos en la vida. Y así va a ser. En ese tiempo en Roma, aquel que tenía alguna pregunta, ¿no?, sobre algún tema jurídico, iba simplemente no donde un magistrado, sino que donde un jurista y le preguntaba, que es lo que vamos a ver más adelante. Acá aparece que Augusto, en algún momento que toma ese nombre, eh, eh, lo primero que hace es establecer o mantener, digamos, dentro de las provincias las mismas magistraturas antiguas, ¿no? Los promagistrados, los ediles, los censores, todo eso se mantienen en las provincias, pero dentro del Pomerium romano, él cambia todo porque empieza a crear una burocracia remunerada de funcionarios debajo de él, ¿ya? Va a burocratizar todo el sistema, que es lo que se entiende quería un Estado moderno. Si ustedes se fijan, el Estado de Chile está todo burocratizado, o sea, cuando ustedes lo llevan a la mente, no sé, de un Estado moderno, en el sentido de que el aparato jurisdiccional, aquel que resuelve las controversias de los privados en materia de ley, está radicado en los tribunales de justicia, ¿te fijas? Entonces, en un momento, eso va a pasar a llamarse Cancillería en Roma, y la Cancillería va a estar como la única forma de resolver los conflictos. Ya no va a ser de manera libre y no van a existir los jurisprudentes para estar de esa forma. Va a existir incluso el príncipe Octavio, va a tener un concilio imperial que va a ser como un conjunto de juristas solamente para él, para resolver todos los conflictos. Y muchos de los conflictos va a llevar su firma, que es uno de los requisitos principales para que sea válida esa consulta. Entonces, acá habíamos visto también que lo importante de eso era la libertas, que ustedes tienen que entenderlo como aquella forma en que las personas pueden ejercer libre la profesión de jurista, y también aquella porción como que las personas no tienen a nadie arriba, no tienen un dominus, ¿no? Al tener un dominus van a empezar a dejar de ser libres, sus tierras ya no van a ser de ellos, van a ser del fisco. Va a existir este concepto de fisco, ¿ya? De la res pública, ¿no? de lo público. Entonces va a caer un poco en eso. Las provincias imperiales forman parte del patrimonio del príncipe, lo que les decía yo, ¿ya? Quien ostenta respecto de ella la condición de dominus, o incluso alguna, como en Egipto, recibe el culto propio del dios viviente. Te fijas que todo el influjo helenizante de Egipto, de las provincias orientales, va a traer esta suerte de emperador, ¿no? Ya no de
magistrados provinciales y diferentes cargos repartidos así el poder, sino que va a volver a concentrarse. Ahora, en tal sentido, es tan complejo el Principado que también se confunde un poco con la personalidad del fundador. ¿En qué sentido? En que se le denomina una diarquía, ¿ya? ¿Qué significa? Que tenía dos poderes autónomos sumados, ¿no? Que era, por un lado, las facultades del príncipe, en tanto a las mismas magistraturas antiguas, y por otro lado, las mismas facultades del príncipe, ahora reformando todo el aparato gubernamental y burocratizándolo, ¿ya? La forma en que va a ser eh, eh, elegido el siguiente príncipe era un hecho importante a tomar porque Augusto no sabía cómo. ¿Ya? De hecho, era diarquía también porque también tenía en tal sentido que mantener la forma de elección de los magistrados antiguos, que era a través de los comicios. Pero a la vez no tenía que caer en el populismo o en el pueblo que estaba dominado por gente de muchas culturas. Entonces, para evitar eso, empezaron a generar una suerte de dominado que va a ser la forma de elección de la sucesión por un juego por un lado, programar al futuro, ¿no es cierto?, príncipe, escogiendo a un civil y adoptándolo, ¿ya? Y por otra parte va a estar el ejército con su preponderancia, adoptando el nombre de algún jefe, ¿ya? Algún jefe del ejército, como lo fue en algún momento Julio. Y también el Senado va a ser quien aclama al elegido. Entonces el Senado nuevamente va a ser un factor importante en la decisión. Y de hecho la temprana tendencia hacia la monarquía va a hacer que el sucesor tenga lazos familiares dentro del Senado. Incluso lazos familiares con el mismo príncipe. Y ahí empieza a haber una dinastía ya más que imperial, una simbiosis. Nos encontramos, por ejemplo, con las siguientes dinastías que van a ser la gens Julio-Claudia, ¿ya? Que van a venir los que después de Augusto hasta Nerón. Después la Flavia, con Vespasiano, Tito y Dominiciano, la optiva de los Antoninos, de Nerva y Acomo, de paso como que acá dice que fue una de las mejores épocas, clara, efectivamente, pero como no fue un buen emperador, uno de los peores emperadores, y la dinastía militar de los Severos. ¿Ya? Hasta ahí llega el tema de la crisis o la época clásica en crisis. ¿Ya? Ahora, el tema de las cancillerías, ¿qué punto importante hay acá? Recordar siempre que si nos preguntan de la época clásica, tenemos que mencionar la reforma que empieza a hacer Augusto, ¿no es cierto? La abolición de a poco de la libertas, ¿no? El tornarse a la forma de gobierno de monarquía y declinar efectivamente por volver a las viejas costumbres. Eso es en resumen todo lo que tienen que decir. Ahora, la Cancillería, que es este órgano gubernamental que va a crear el emperador, perdón, el príncipe, va a terminar resolviendo los conflictos dentro, no solamente dentro del gobierno, sino que también para los privados. Va a ser el único administrador de justicia a través de la cognitio extraordinaria que ustedes lo vieron como una forma de solución de conflictos, la más moderna casi, en el sentido de que las acciones de la ley eran la más antigua, el procedimiento formulario sería el típico de la República y la evolución sería la cognitio extraordinaria. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, ¿cuáles van a ser fuentes de derecho del periodo clásico? Va a ser la jurisprudencia y la fides y el ius gentium, ¿ya? Ayer habíamos explicado que la jurisprudencia era un arte, ¿no? Una actividad interpretativa en un principio de los pontífices que estaba cerrada. Solamente la ejercían los pontífices máximos. Y por ende era de creación propia de ellos. Pero en algún momento, una persona que es Tiberio Curuncanio, él lo pregunta, abre este saber, ¿no? Abandona el colegio oracular y empieza a explicar
públicamente las razones de las respuestas jurídicas. Así se comienzan las escuelas de derecho o las escuelas de enseñanza de un modo directo del derecho, ¿ya? Es así que comienzan muchas formas y también grupos de personas, de familias, ¿no?, que van a destacar dentro de los principales juristas de esa época, ¿ya? El profe no pregunta mucho de quiénes son los grandes juristas, ¿ya? Pero lo importante es tener alguna referencia en nombres, ¿ya? Por ejemplo, Cicerón es uno de los grandes juristas que está en la República, pero en cierto sentido los juristas clásicos siempre van a encontrar más adelante su escuela y van a separarse en diferentes escuelas que lo vamos a ver, ¿ya? Pero la actividad que tenían estos colegios de derecho era simplemente, se resumía en tres: el agere, el cadere y el responder. El agere era cuando yo no tengo una forma, un ataque, una estrategia jurídica frente a un problema que yo tengo, o que se me puede presentar un problema, voy donde el abogado y le digo, mira, sé que asesórame. En realidad no eran abogados, porque acá hace la diferencia, pero, oye, ¿sabéis que asesórame en este negocio? ¿Me podía ayudar? ¿Qué contrato utilizaré? ¿Qué cláusulas podría poner? Esa es una forma más típica, y me imagino que nosotros como abogados, cuando nos toque ser abogados, cuando nos titulemos y todo eso, nos va a tocar, digamos, asesorar a la gente. Eso hacían los colegios de enseñanza. Estaban en la calle, ¿no?, y alguien se acercaba y les preguntaba. No eran magistrados, eran simplemente jurisprudentes. Eh, el cabere, que era básicamente cautelar, ¿no?, el principio de actividad de preparar nuevamente negocios jurídicos, pero convertirlos ahora en negocios que siempre, siempre, siempre fueran tuvieran los resguardos para no caer en el juicio, ¿ya? O sea, la idea era no dejar nada a dudas, ¿no? Precaver tanto así que vamos a imponer también cláusulas indemnizatorias en caso de que la otra parte no cumpla. ¿Te fijas? Entonces, el cabere va a ser una forma de enseñanza y también de consejo que van a dar los colegios sacerdotales y los colegios más abiertos, lógico, para adaptar los negocios antiguos al nuevo forma de negocio que iba a tener ya a través del ius gentium, ¿no?, el ius civile y toda esta suma de derechos. Y el responsum, que va a ser la más típica, que es cualquier pregunta de carácter jurídica hecha formalmente al colegio y ellos responden, ¿no? Lógico que esa respuesta tiene un valor, el cabere también, el agere también, en el sentido de que son basadas en las autoristas de los prudentes, ¿ya? Entonces, por ende, van a ser respetados, ¿ya? Eso es lo importante de esa parte. Ahora, el fides y el ius gentium. ¿Alguien sabe lo que es la fides y el ius gentium? Ayer en Vespertino pregunté igual. Estas preguntas siempre salen en la prueba, ¿ya? Por ejemplo, si a ustedes le preguntaran ahora, que saben lo que es la jurisprudencia, que se lo acabo de explicar, aunque no puedan responderlo fácilmente, ¿me podrían explicar lo que es la jurisprudencia, lo que acabamos de explicar? ¿Qué es la jurisprudencia para ustedes? No como lo que les pasa a la señora Lili. A la profe Lili les pasa la jurisprudencia como hoy en día. Pero para los romanos, ¿qué era la jurisprudencia? Practiquen, traten de ir practicando, hablen, suéltense. Era como, en aquellos años era no sé, pues le daban el sentido de poder explicar cómo se podía solucionar un conflicto, la jurisprudencia, así lo entiendo yo, ¿no? Como la forma que tenían los entendidos del, no sé si la palabra está bien dicha, pero el derecho de lo que se podía o de lo que se debía hacer o no, Claro, o cómo resolver un conflicto. claro, básicamente era una interpretación del derecho que ellos tenían, ¿no? Pero esta interpretación la daban los juristas, ¿ya? Lo importante ahí es la palabra juristas, en el sentido de que en un momento era cerrado y eran pontífices, y cuando se abre, después de Tiberio, empieza a hacer una enseñanza libre. Por ende, cualquier persona se podía acercar. Eran colegios de educación, ¿no? Y eso va a ser la jurisprudencia, va a generar, digamos, todo este compilado de respuestas y que van a basarse no en la potestas, ¿ya?,
sino que el autoritas, que es el saber reconocido. ¿Ya? La potestas la tenían básicamente el Senado, el pretor, No, los magistrados. la potestad lo tenían los magistrados nomás. El Senado también Ah, tiene la autoritas. ya. ¿Ya? Y el pretor La potestad. también tenía, potestas. Todos los magistrados tienen potestas. Todos tienen potestas. La potestad recuerda que es la fuerza. La fuerza. Sí, correcto. Nada más que eso. El sa- ya. Y el saber, el reconocido saber, es la autoritas. Porque acá Ya, y ahí los colegios de enseñanza no te van a obligar a que tomes tú la decisión. Ni tampoco tú puedes hacerla obligatoria a tu contraparte. Simplemente es un esquema jurídico, es una forma de hacer las cosas dentro del derecho a los quirites, porque era el derecho que tenían ellos, como el derecho civil, una forma de hacerlo conforme al derecho. Y que va a tener, si lo haces así, un reconocimiento tan importante que va a ser casi como aplicarlo a la fuerza del derecho. La única diferencia es que para aplicarlo a la fuerza del derecho vas a tener que ir a lo menos a donde un magistrado y hacer que se ejecute el contrato. Pero va a tener una fuerza absoluta, ¿ya? Entonces, en el sentido de que va a ser un negocio, un esquema que está basado en el derecho a lo civil, porque tú le consultaste a un colegio de derecho. Entonces, lo importante es saber esas tres formas, el agere, el cabere y el responder, ¿ya? Ahora, si yo les preguntaba por el Fides y por la Ius Gentium, ¿qué es la Fides y la Ius Gentium? Traten de ir viendo si les preguntaron sobre eso. el jus gentium era el derecho de gentes. Ya, pero ¿eso qué es? Era el derecho que tenían las personas, en este caso los romanos, ¿o no? Ya, pero para explicar eso, tenéis que explicar algo fundamental que es la Fides, ¿ya? Los romanos negociaban continuamente entre ellos, ¿ya? Y entre ellos no existía un vínculo eh, de, de control sobre la misma palabra dada, ¿ya? Porque ellos tenían un concepto súper importante de que todas sus relaciones o quedaban entregadas a la palabra empeñada, ¿no? A la lealtad de esa misma palabra, o quedaban entregadas a un acto formal, que sería, por ejemplo, un mismo contrato, ¿ya? A eso me refiero con un acto formal. Pero suponte tú que yo con tu, no sé, suponte tú que yo sea familiar tuyo y yo te diga a ti, oye, Karina, préstame 100 lucas, te las devuelvo mañana. Lo que es, acabamos de celebrar un contrato de mutuo, ¿no? Por el cual tú me prestaste dinero y yo te lo tengo que devolver en cierto plazo, bajo una condición. Para mí nace el deber o la obligación de devolverte el dinero al tiempo que corresponde al plazo, ¿no? Y para ti nace el derecho de exigirme el cumplimiento de esa obligación. Pero todo lo que estamos hablando ya está prediseñado, ¿ya? Es porque así lo estableció el Código Civil actual y porque así nace una relación informal, que en realidad es consensual en el sentido de que el mutuo requiere solamente, es un contrato real, por ende requiere la entrega de la cosa, en ese caso la entrega del dinero, ¿ya? Y dimos cabida a todo, ¿ya? El tema es que dentro de nosotros la sujeción que nos ata es una obligación que emana del derecho, ¿ya? Emana del concepto de derecho. En Roma no existía eso. En Roma existían tres fases que hacían que la palabra que tú dabas era empeñada, ¿no? Los romanos creían primero en que los hombres con los dioses tenían una relación, ¿ya? Y esa relación se llamaba fides deorum, ¿ya? Que ejercían con total apego a la superioridad que tenían los dioses. Por ende, no podían quebrar su palabra, ¿ya? Era es como jurar por Dios. No, yo juro por Dios que te devuelvo el dinero. ¿Cachai? Ahora, dentro de los mismos pueblos, también cuando tomaban a un pueblo, cuando daban hegemonía de uno hacia otro, o cuando, por ejemplo, una persona que es tutor y su pupilo que no puede administrar los bienes o no está bajo patria potestas, o la situación también del patrono y el cliente, en el caso del abogado y el cliente, ¿ya? En todos esos casos hay una sujeción también, ¿no es cierto? Hay una especie de lealtad
que yo voy a ejercer el trabajo como corresponde. Pero esa lealtad a veces también es formal, porque muchas veces consta en un contrato. Cuando no consta en un contrato, cuando es informal, cuando no es un acto formal, pasa a llamarse fides. La fides es la lealtad a la palabra empeñada que tenían los romanos y que radicaba relaciones ya sea jurídicas y va a radicar también en la principal fuente del ius gentium. Lo vamos a ver acá adelante cuando hablemos de que al ser no un acto formal y que también puede ser unilateral o bilateral, porque, por ejemplo, un acto jurídico unilateral, o en realidad un contrato unilateral sería un contrato de donación, por el cual el donante se obliga por sí mismo a entregar algo, una cosa, al donatario. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, nos encontramos con que el sujeto activo es uno solo. O sea, el sujeto activo y pasivo se confunden. Entonces, en ese sentido, la FIDES también corría para la persona que hacía una declaración. No, yo me comprometo con ustedes a entregarle tal cosa a título gratuito. ¿Ya? Pero también va a designar un acto bilateral cuando se llame bona fides. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a expresar la voluntad de ambas partes, ¿no? Y así va a entregar la una a la otra en cuanto a la lealtad. Entonces, eso va a ser el fundamento inicial para negociar con la gente extranjera, porque la gente extranjera no era romano. ¿Sobre qué caían en un principio? Primero caían con el juego que hacía el pretor sobre eh, regular situaciones de facto, o transposición de personas, o acciones que no tenían, que no estaban cubiertas por el ius civil. Y así lo resolvían en un principio. Después iban a resolverlo simplemente en la fides, ¿no? En que las personas, en general, todas las personas, siendo o no siendo romanos, tienen que respetar su palabra, ¿no? Que es un vínculo de sujeción que es único al ser humano. Por ende va a empezar a crearse un vínculo extenso a crear un derecho común que involucre la fides, que la integre, porque la fides va a ser que todas las personas, por el solo hecho de ser personas, no de que sean romanos, van a poder empeñar su palabra. Y bajo ese empeño, generar un acto informal por el cual pueda resolverlo un pretor. ¿Te fijas? Ese es el fundamento del ius gentium. ¿Lo entiendes? Más o menos. Ya, de nuevo, el ius gentium es una forma, ¿no es cierto?, de creación propia en una primera instancia de los mismos pretores, pero también va a ser una creación propia también de la jurisprudencia en el sentido de que la jurisprudencia configura instituciones fundamentadas en la palabra empeñada. ¿Ya? ¿Qué instituciones van a justificar? Uno es el ius fides, ¿no? Es la relación con los extranjeros. ¿Cómo los extranjeros van a participar en la vida de Roma si no son romanos? No podemos hacerlo, no podemos cambiar eso, no podemos hacer los romanos, ¿ya? Entonces, para no caer en esto de generar un sistema único solamente aplicable para romanos, generamos un sistema fundamentado ya no en una norma, sino en un acto no formal, ya sea bilateral o unilateral. Bilateral va a ser la bona fides, ¿por qué? Porque cada persona, ya sea romano o extranjero, va a crear un vínculo de sujeción, un vínculo de obligación, un contrato, llámese, pero basado en la bona fides, en la palabra empeñada de ambos. ¿Te fijas? Y va a generar un contrato. No va a ser necesario que haya un contrato escrito, sino que solamente en la bona fides. Como hoy en día es así. Hoy en día, suponte, si, no sé, viene un primo tuyo y te pide 50 lucas, tú le vas a hacer un contrato. Difícil, ¿cachai? Le vaya a decir, ya, no hay problema. Y eso va a estar generado en la fides, en la confianza, en la lealtad a la palabra que él te dio. Y en ese caso va a estar entregado también cuando tú consientes a la bona fide porque va a ser un acto bilateral. ¿Te fijas? Entonces, esa forma, esa obra de la jurisprudencia de basar las relaciones en un concepto de lealtad a la palabra empeñada va a crear el derecho vigente. ¿Por qué? Porque el derecho vigente es común a cualquier persona, ya sea extranjero o romano, y que va a complementar el ius civile de nuevo, después, porque el ius civile solamente era aplicable para romanos. ¿Entendemos esa parte?
Perfecto, perfecto, Franco. Ya, entonces, acá nos hace un poco alusión al tema nuevamente de lo que estábamos hablando de esta sujeción, de esta evolución. Los comerciantes, aquí dice los extranjeros que comerciaban entre los romanos quedaban en cierta manera sujetos a las fides. Nuevamente estamos hablando de las fides, ya sabemos lo que es las fides, y que normalmente sus negocios operaban a través de actos no solemnes. Por eso, porque los negociantes solamente querían hacer la corta. Venían con un barco a vender sus esclavos y listo, y se iban para la casa. ¿Cachai? No querían formar un contrato, nada. ¿Te debo cuánto? Te debo, no sé, por tantas vacas, te debo, no sé, 1 millón. Llámalo así en 2 pagos. ¿Cachai? Listo, está entregado la palabra empeñada. ¿Cachai? El magistrado no podía estar en todo. ¿Ya? Ahora, si surgía un conflicto de esto, y era un acto no formal que se basaba en las FIES, va a poder conocerlo un magistrado. ¿Te fijas? Y va a fallarlo conforme al derecho de gentes, en el sentido que la FIDES va a ser el fundamento o la causa de ese negocio. Por ende va a poder aplicar el derecho civil. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo importante. Ahora, después el derecho de gentes va a evolucionar y va a ser parte integrante del derecho civil. ¿Qué es lo que sucede igual? Junto con